como el título del panel es democratización de los medios de comunicación, voy a tratar de dar un panorama con un poquito de historia y en qué estamos hoy. Hoy, abril del 2013. Hace muchos años que empezó esta conversación sobre democratizar los medios. Muchos realmente. Pero para no ir demasiado atrás, hace unos 10 años empezó con más fuerza, entre otras cosas porque se venía, en el caso de Uruguay, un cambio político, había la posibilidad de un cambio político, y entonces un montón de gente nos empezamos a juntar pensando en esa posibilidad. Yo diría que en ese momento nos planteamos sobre todo 4 cosas. Una primera cosa era la necesidad de que hubiera medios públicos más fuertes en Uruguay. Uruguay no tiene tradición de medios públicos con fuerza. Teníamos en esa época una radio del Estado o 2, un canal del Estado y muy poquita audiencia para esas radios y ese canal. Es un problema que en parte todavía tenemos. Capaz que puede estar bueno saber qué pasa acá. ¿Alguno de ustedes ayer miró el canal 5? Levanten la mano. Alguno miró. Pero no tenemos una audiencia muy masiva todavía hasta el día de hoy. Con todo, en estos 10 años algo se avanzó. Probablemente si yo hacía esa pregunta 10 años atrás no había ni una mano levantada. Hoy hay algunas, igual falta mucho. Esa era una línea de trabajo. Una segunda línea tenía que ver con, está relacionada con el primer compañero que habló, los medios comunitarios. En esa época, 10 años atrás, los medios comunitarios estaban prohibidos y perseguidos. Eso cambió ya hace algunos años, desde el 2008 está vigente la ley de radiodifusión comunitaria y esa persecución terminó. Es posible hoy instalar un medio comunitario. ¿Alguno de ustedes escuchó ayer una radio comunitaria? ¿Alguien escuchó? Hay algunos compañeros que escucharon una radio comunitaria. Estamos quizás mejor que 10 años atrás, pero también falta mucho en ese sentido. Sigue siendo entonces una pelea importante. Pero hablé de radio, no hablé de televisión. ¿Alguien vio alguna vez un canal de televisión comunitario? Ahí no se levantó ninguna mano. Porque no hay ningún canal de televisión comunitaria. Esa es una de las cosas que falta, que todavía falta. Hubo uno en Uruguay, un rato corto, en Colón, duró poco, pero en general es algo que no conocemos y es una pelea que falta todavía. Pero sobre eso hay noticias que quizás en 10 días, no en 10 años, sino en 10 días, sean importantes para ese tema. Después les cuento qué puede pasar en los próximos 10 días, no 10 años. Una tercera línea tenía que ver con los medios que probablemente, si pregunto ahora, muchos de ustedes han visto. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes vio ayer los canales 4, 10 o 12? Levanten la mano con mucha sinceridad. Uno solo. Me parece que me están mintiendo, pero bueno, vamos a dejarla por eso. Da un poquito de vergüenza, pero no sientan vergüenza. La mayor parte de los uruguayos, más del 90% de los uruguayos, ven fundamentalmente esos 3 canales de televisión. Los que viven en Montevideo, pero incluso los que viven en el interior, porque a veces llegan directamente, a veces llegan copiados por un canal interior. Está la red uruguaya de televisión, que reproduce sobre todo lo que hay en esos 3 canales. Para eso hay que tener televisión. Algunos no tienen, pero el 95-98% de los uruguayos tienen televisión en la casa. Y más del 90% de los uruguayos miran televisión. Y más del 90% de los que miran televisión miran esos canales. Entonces, este es un tema muy importante y una de las cosas que nos planteábamos allí es que había que regular distinto los medios privados, los medios comerciales. Entre otras cosas para que estas 3 familias que conocemos, el 4, el 10 y el 12, digo familias porque hay familias atrás, que a lo largo de más de medio siglo han estado detrás de los canales. Más tarde va a hablar Rubén Hernández, que está acá al lado y que trabaja en uno de esos canales, está al frente del sindicato, además de uno de esos canales,
El sábado pasado justo estábamos con los trabajadores de esos canales y es muy interesante lo que empieza a pasar por allí. Él les podrá contar un poquito más, cuando se empiezan a organizar los compañeros allí. Decíamos que la tercera línea es que hay que regular distinto para que se abra más la cancha, para que no sean los únicos, incluso en el sector comercial y privado. Porque en el sector privado de medios de comunicación, estas tres familias son las que dominan de hace más de medio siglo. Y eso empobrece mucho la comunicación. Vemos más o menos lo mismo. En el caso de Uruguay, lo que más vemos son cosas que vienen de otro lado, lo que suelen llamarse enlatados. Hay algunos enlatados muy conocidos que tienen mucha presencia en la televisión, sobre todo algunos que vienen de Argentina, también algunos que vienen de Brasil, los que vienen de Estados Unidos, claro. Y la cuarta línea de trabajo que nos planteamos unos 10 años atrás era que fuera posible que todos los uruguayos de algún modo participáramos en las decisiones sobre ese tema. Que este tema no fuera un tema que lo resuelven los gobiernos nada más, sino que hubiera posibilidades de participación. En eso se avanzó, pero se sabe poco, me parece. Por ejemplo, la Ley de Radiodifusión Comunitaria del 2008 previó un consejo asesor que tiene gente de distintos orígenes y que, por ejemplo, de los periodistas, de las propias radios comunitarias, de la universidad también hay un compañero de la universidad que está en este consejo y que no deciden, pero asesoran al gobierno sobre cuáles son las radios comunitarias que realmente son comunitarias y que da para estar al aire, porque también es cierto que algunas que dicen llamarse comunitarias no lo son tanto. Allá por el 2008 se presentaron a un censo que hubo más de 400 y este consejo analizó todos los casos. Y el consejo, con las propias radios comunitarias, dijo que había unas 100 que realmente daban para que entraran, pero que había como 300 que en realidad eran radios comerciales disfrazadas por radios de iglesias, muchas iglesias evangélicas sobre todo. Esto en la Ley de Radiodifusión Comunitaria expresamente está dicho que no pueden entrar. Eso es otra cosa en todo caso y es un tema que está pendiente de después. Y también con el sector privado. Por ejemplo, a mí me toca estar con la universidad y ahí compartimos con Rubén Hernández el mismo lugar de trabajo, otra comisión que tiene que analizar cuando se presenta alguien que quiere un medio privado, un medio comercial, una radio o un canal de televisión. En estos próximos días tal vez vamos a tener mucho trabajo con eso, cuando yo le hablaba de los 10 días próximos, las novedades que pueda haber, porque es posible que tengamos que analizar las propuestas de nuevos canales de televisión comerciales, en este caso porque es el trabajo que a Rubén, a mí y a otros compañeros nos toca hacer. Esas 4 ideas se plantearon 10 años atrás. Resumiendo, que los medios públicos fueran más fuertes y mejores, que hubiera lugar para los medios comunitarios, lugar en serio, que hubiera medios comerciales regulados de un modo distinto y que los uruguayos tuviéramos posibilidad de participar. Me olvidé de decir algo importante con esto de la participación, y es que además de estos consejos que son muy chiquitos, hay otra posibilidad bien interesante, y es que tanto en el sector comunitario como ahora en el comercial, cuando alguien presenta una propuesta, se la presenta a este consejo asesor que la analiza, pero también hay una audiencia pública. Por ejemplo, Rubén estuvo en el de Río Branco, me parece, ¿no? Caso interesante de los varios que ha habido y los muchos que pueden venir. Ahí en Río Branco había 2 o 3, era Rubén, 3 señores, personas, grupos que querían tener una radio comercial en la ciudad de Río Branco. Pero había una frecuencia disponible nada más y había que elegir cuál. Entonces se hizo una audiencia pública, las 3 propuestas se presentaron, creo que una medio que se borró, ¿no? Sí, apareció una que en el momento dijo que en realidad ya no quería, que no le daba la fuerza, quedaron 2. Esas 2 se presentaron ante los ciudadanos del lugar que quisieron ir, todo el que quiso pudo ir, a preguntar, a escuchar, también a criticar. Yo no pude estar, pero escuché la grabación de aquel día. Rubén estaba ahí, puede contar más detalles, y fue muy interesante porque, por ejemplo, hubo alguno que dijo que no, que ese señor que estaba proponiendo una radio en realidad había explotado muy mal a sus trabajadores en otra radio donde había estado y que así no estaba bueno, que no era conveniente darle una radio a este.
Había entonces la posibilidad de que los ciudadanos opinaran. No decidían los ciudadanos, tampoco decidía el Consejo, al final decidía el gobierno, pero se decidía con otros elementos distintos de lo que había sido la historia, porque hasta muy pocos años atrás, si alguien quería una radio tenía que ser amigo de alguien que al final fuera amigo del presidente, o mejor, ser amigo directamente del presidente, que es el que firma el decreto, al fin y al cabo, que dice para fulanito una radio o un canal de televisión. Y ahora, para ir cerrando, me voy a lo que puede pasar en los próximos 10 días, que es muy importante. Cuando 10 años atrás empezamos con estas ideas, las empezamos a empujar por distintas vías, de distintas maneras. Una fue esa ley de radiodifusión comunitaria. Otra fue mucho más reciente, en el año 2010, cuando el gobierno nos llamó para discutir, y también con Rubén estuvimos allí sentados, compartiendo varios espacios con ustedes, un comité consultivo para pensar una ley de medios de comunicación, que fuera justamente en estas mismas líneas que yo les comentaba. Por ahí iba, con otra cantidad de ideas, pero las ideas centrales yo creo que estaban ahí también, estas mismas que les comentaba. Esa ley quedó muerta, ustedes capaz que escucharon en algún momento, la verdad que nos cayó bastante mal cuando el presidente de la República en un momento dijo que él no sabía de ninguna ley y que si se la traía la iba a tirar en la papelera. Y la verdad es que en la papelera quedó hasta el día de hoy, pero en los últimos días, no sé si va a pasar en los próximos 10, pero tal vez pase en un par de meses, dicen que esa ley va a llegar al Parlamento. Que llegue al Parlamento no quiere decir que se apruebe, pero sería muy importante que llegue y esperamos que todos podamos empujar, y espero que ustedes también puedan empujar para que esa ley se concrete y además sea buena, porque también hay leyes y leyes. La ley puede quedar más lavadita, puede quedar más completa o más recortada. En el 2010 pasó eso, la ley quedó en el freezer, pero en el 2011 y 2012 hubo otra gente, y estábamos también empujando esa idea, que dijo, podemos avanzar por otro lado. La televisión digital. No sé si oyeron hablar de esta idea de la televisión digital. Es un tema que es nuevo, aunque no tanto en el mundo. Se habla, pero me parece que no se sabe mucho, entonces explico por qué. La televisión digital es una manera de transmitir televisión distinta a la que conocemos hoy, digitalizando la frecuencia, y tiene 4 posibilidades que antes no había. Una, y esta es bien interesante, ahí donde hoy cabe un canal en el mismo espacio, caben 4. O puede caber uno solo, pero con mejor definición. Y se puede elegir además, si uno pone uno solo, con muy buena definición, alta definición, más parecido al cine, o pone 4, que los veríamos más o menos como hoy los vemos. Hay más espacio, digamos. Uno de los problemas para poner un canal de televisión es que no hay frecuencia disponible, pero con la televisión digital ese problema se acaba. Empieza a haber mucho espacio disponible. Y esto es bien interesante, por ejemplo, para que si quieren existir otros canales privados, si queremos tener más canales públicos, si queremos tener canales comunitarios, algo que todavía no hay, salvo esa experiencia muy chiquita y que duró muy poco, hay lugar. El PICNT, por ejemplo, hace 7 años atrás, le pidió al gobierno el canal de televisión. Tenía una propuesta, yo estuve trabajando en un grupo de compañeros pensando esa propuesta, pero no hubo frecuencia disponible. Ahora hay. Si el PICNT quiere y se presenta, si efectivamente hay un llamado para televisión digital comunitaria, lugar hay. Y es posible que el PICNT se presente y que se presenten otros interesados en televisión comunitaria. Sería una novedad bien interesante en Uruguay. Seguramente también el Canal 5 va a estar en versión digital, de hecho ya está en versión digital, aunque muy poquita gente se ha enterado y lo ve. Hay que cambiar la antenita, hay que tener el receptor adecuado. Pero también, y eso es prácticamente seguro, si la televisión digital avanza, cosa que en los próximos 10 días sabremos si se concreta, va a haber posibilidades nuevas, como por ejemplo que TV Ciudad, que hasta hoy hay que pagar para verla, deje de ser necesario pagar porque va a estar en el aire, la vamos a poder ver a través de cualquier receptor. Y por ejemplo, ayer estábamos reunidos un grupo de compañeros, la Universidad de la República está pensando también en tener un canal de televisión de la universidad.
y nos gustaría tener lugar, y si esto va adelante, va a haber la posibilidad de que también haya un canal público, pero de la Universidad de la República. Estaríamos pensando en que quizás haya 2 o 3 nuevas señales de televisión comunitaria, 2 o 3 públicas, y las privadas. Las privadas han sido el gran problema que trancó todo. De hecho, a fin de año salió el llamado para las privadas, pero 20 días después, en pleno mes de enero, se cerró, se suspendió, y dice el gobierno que en los próximos 10 días lo pone de vuelta en marcha y sale el llamado para el sector privado. ¿Qué va a pasar con el sector privado? No sabemos, pero sin duda el 4, el 10 y el 12 van a querer seguir estando. Ahora es posible también que haya otros que quieran estar y estén. Por ejemplo, anda un grupo de gente vinculada a La Diaria que quiere también armar un proyecto de televisión. Seguramente habrá otros. Todo el mundo dice, y hasta vinieron a hablar con la universidad por poner alguna cosa, que Paco Casal quiere un canal de televisión. En fin, quiere. ¿Te parece que no esté de acuerdo? Entonces, y termino porque se acabó el tiempo. En los próximos 10 días, y digo 10 días, y es muy importante que pasen los próximos 10 días, dentro de 10 días es 30 de abril, y si no es en abril está difícil para que sea, porque en octubre se acaba el tiempo. Hay una ley del 2005 que es muy buena y que impide asignar frecuencias de radio y televisión un año antes de las elecciones y 6 meses después. Si no se concreta antes de octubre, hasta el 2015 no hay televisión digital. Si se concreta antes de octubre es posible, pero para que se concrete el llamado tiene que salir ahora, en abril, porque lleva tiempo entre que se abre, que se cierra, que analizamos en la comisión diaria. Por ahí va entonces un poco la historia. La invitación que les hago ahora es a tratar de informarse por un lado lo más posible de estos temas que yo creo que quedan un poquito tapados, no estamos demasiado enterados, y que sea lo que sea que pase en estos próximos 10 días, que salga o que no salga, empujen en esa dirección de democratización de los medios. Empujen también si la ley finalmente llega al Parlamento, y si no llega, empujen para que llegue alguna vez una buena ley de medios de comunicación y podamos tener los uruguayos una ley que promueva la democratización de los medios. Gracias.